quiero presentarles en primera instancia a nuestra gran amiga Claudia Quintero, que se encuentra en Colombia. Hola, Clau, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola Liz y bueno, a todo nuestro público, bienvenidos. Me encantada de estar aquí en representación del Emotional Paycheck Institute of Canada. Yo me encuentro saludándoles desde Colombia. Gracias por esta invitación, encantada de compartir este espacio. Muchísimas gracias, Claudia, de verdad honrados con tu presencia. Y bueno, ahora vamos a conocer a Verónica Rojas, quien también nos acompaña en este foro y es una experta implementando modelos del salario emocional en sus organizaciones. De hecho, la deben conocer porque es muy conocida dentro de LinkedIn. Hola, Vero, bienvenida, qué gusto estar con nosotros. Hola Liz, muy buenas tardes ya. Muy contenta de estar aquí contigo y con el resto de los panelistas y a platicar un tema súper interesante para empezar el 2022 con todo, ¿no? En nuestras organizaciones. Muchas gracias. Claro que sí, Vero nos acompaña desde la Ciudad de México. Y bueno, tenemos a nuestro gran amigo Juan Corral, que también expertazo en el área de recursos humanos. Él, pues imagínense, ahorita nos va a contar dónde está, orgullosísima de que un paisano esté por allá implementando modelos de salario emocional con gran éxito. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Liz? Muchas gracias y gracias por la invitación. Los saludo a todos desde Dublín. Acá ya es de noche, así que si me ven a oscuras es porque acá ya está de noche, son las 6 de la tarde. Muy contento de estar contigo, con Clau y con Vero, así que vamos a divertirnos un rato. Claro que sí, pues bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a arrancar nuestro foro. La verdad es que les voy a decir que esto ha sido una verdadera delicia porque ayer que estábamos en el ensayo compartíamos puntos de vista súper interesantes sobre procesos de salud emocional y primero quisiéramos abordar y quién más que Claudia, que se dedica a esto desde hace muchos años con Jaime Leal, que bueno, es un expertazo del área de salario emocional. Nos gustaría mucho, Clau, que nos comentaras ¿qué es el salario emocional? ¿Cómo debemos de definirlo? Ok, muy bien Liz, gracias. Bueno, el salario emocional abordado desde el Emotional Paycheck y a cargo de nuestro director general, el doctor Jaime Leal, que es psicólogo positivista. El salario emocional es todas aquellas compensaciones y beneficios que recibimos y otorgamos en entorno laboral diferente de lo económico. En Claro. algunas oportunidades hemos escuchado que se pretende tal vez mmm, cubrir un mal pago económico con un salario emocional. Eso es imposible, porque uno de los elementos fundamentales del salario emocional es el salario económico, un salario económico digno, un salario económico ajustado al cargo que estás, digamos que representando en una organización. Claro, Clau, y entonces seguramente, y ustedes sabrán y ahorita nos van a compartir, a mí me gustaría comentar desde la perspectiva de Vero, ¿cuál es el impacto, Vero, que consideras tiene el salario emocional dentro de las organizaciones? Por lo menos las que tú tienes mucha experiencia implementándolo, ¿cuál ha sido el impacto dentro de tu empresa? Sí, fíjate, Liz, es tremendo, es tremendo. La verdad es que a lo largo de los años se ha ido como corroborando que tiene un impacto muy importante en todo el ciclo de vida del empleado, desde la parte de atracción, porque el hecho de tener estos programas hacen que tengas una mejor marca empleadora, entonces pues mucho más gente talentosa quiere entrar contigo, pero también colabora o te ayuda en toda la etapa de retención de tu gente, porque pues obviamente en el mercado siempre va a haber alguien que pague más que tú, ¿no? En la parte monetaria. Por lo tanto, si Claro. tienes buenos programas sólidos de la parte de, salario emocional, logras retenerlos y que ellos se sientan comprometidos. Y como resultado, todo esto que nos genera, pues dos grandes beneficios. Número uno es el tema de la productividad, porque un empleado feliz está más que comprobado a través de varios estudios que es altamente productivo, está comprometido, da ese plus y busca generar valor.
Pero también fíjate que los últimos estudios en la parte de salario emocional demuestran que incluso tiene una incidencia en la reducción de accidentes laborales. Parece como algo un poco raro, pero fíjate que estudios en España sobre todo han demostrado que muchos de los accidentes ocurren porque la gente no está con la mente en la tarea. Entonces, eso pasa porque hay una desconexión. Tú no te sientes como con esta palabra, con el engagement, ¿no? En tu trabajo, tú no te sientes realizado, no estás feliz, no sientes como esa conexión y pues por lo tanto no estás con la mente en la tarea y pasan accidentes. Entonces, imagínate lo importante que es el tema del salario emocional. Totalmente de acuerdo contigo, Vero. Y de hecho, fíjate que pensando, vámonos a lo más básico que hemos visto, principalmente, pues, digamos, en temas de motivación, parte fundamental de lo que hablaba Maslow es justamente que hay que cubrir los factores más importantes, como decía Clau, y ahorita nos comparte Clau, la parte, digamos, del salario base, que sería como esta parte donde garantizamos que la gente tenga acceso a por lo menos una vida digna, con temas económicos estables, ¿vale? Y luego la parte de la seguridad. Entonces, cuando la gente no tiene estos dos elementos fundamentales en la base, difícilmente hay la posibilidad de generar engagement, porque eso sería ya un tema pues más de cultura, ¿no? Y orientado principalmente a lograr la empatía y lograr el amor por lo que se hace. Y por supuesto la atención plena, ¿no? De lo que se habla, la atención plena en aquellas actividades. No sé, ¿qué opinas, Juan? ¿Tú qué consideras? ¿Cómo consideras el salario emocional para el tema de las organizaciones? ¿Qué tanto impacto ha tenido en la tuya? Sí, gracias Liz. Para nosotros somos una compañía muy afortunada, ¿no? Tenemos marcas muy lindas que te dan y te regalan engagement natural muchas veces porque la gente es consumidora del portafolio o porque simplemente lo que te transmite la marca dentro de la oficina ya es positivo, ¿no? Cuando lo ves en retrospectiva y lo que es hoy para nosotros, salario emocional, como decía Klaus, sí es una inversión de alguna forma que para nosotros se transforma en la capacidad de que la gente pueda absorber el cambio. Todo lo que estamos haciendo y la forma en cómo las organizaciones se tienen que adaptar para entregar resultados en la pandemia y en todo lo que hemos vivido, nuestra Claro. conclusión es que la mejor moneda o la mejor variable para que las organizaciones se muevan rápido es que tu balance en salario emocional como inversión en la organización sea positivo. Dicho de otra forma, a mayor cambio, mayor desgaste, ¿no? Y si tu salario Claro. emocional es positivo, la organización se va a mover más rápido. Si tu salario emocional es negativo, a la organización le va a costar mucho más trabajo moverse a donde te quieres mover. Y al final somos organizaciones que tenemos que entregar resultados, ¿no? Qué mejor que traer a la gente contigo, ¿no? Y ahí es donde para mí y para nosotros en Coca-Cola el salario emocional es muy importante. Por supuesto. Y de hecho, lo platicábamos, ¿verdad, Clau? No puedes pensar en salario emocional si por lo menos en la parte de la base del salario real, digamos, monetario, no se está cubriendo al 100%. ¿Qué opinas? Así es. Mira que nosotros en el instituto tenemos un programa de formación internacional en salario emocional. Son 100 horas de formación en donde interviene nuestro director, el doctor Jaime Leal, y los diversos entrenadores en diferentes países de habla hispana. Y uno de los elementos fundamentales que trabajamos en nuestro programa de certificación es precisamente la importancia de un salario económico asignado de una manera competitiva, adecuada. De hecho, es uno de los 9 elementos, digamos que son pilares del salario emocional. El pago económico es uno de los pilares fundamentales del salario emocional. Así es. El salario emocional no reemplaza un pago económico. Y tú hablabas y mencionabas de las necesidades de Maslow. Nosotros en el instituto, con nuestra certificación, Excelente. incorporamos motivaciones de Graves. Y cada ser humano, dependiendo de su edad, de su género, de su cultura, de sus aprendizajes, tiene unas motivaciones, lo mueven unos motivadores específicos. Claro. Y lo que me Ujú, ujú. motiva hoy día
puede ser que mañana me motive otra cosa. Si yo hoy día tengo cubierta una motivación, una necesidad específica como profesional, como mujer, como colaboradora de una organización, mañana mi motivación, las motivaciones se mueven, no son estáticas, son dinámicas. Sí. Oye, Liz, Excelente, aquí Clau. Y me, entonces, adelante, adelante, Vero. Oye, sí, fíjate que justo con lo que comenta Clau, creo que es súper interesante y yo creo que ese es parte del desafío que tenemos como RH, ¿no? Que de Exacto. verdad debes encontrar un esquema dentro de tu compañía para ofrecer programa de salario emocional que sea bien integral, porque son distintas etapas de vida, son distintos intereses y como dijo, la motivación es algo que va cambiando en tu vida según el momento y según lo que es tu prioridad, ¿no? Entonces creo que un desafío importante es no sacar, muchas veces nos dicen, ¿no? Ahí te van 100 ideas de salario emocional. No es una receta de cocina, ¿sabes? O sea, el desafío aquí es entender bien qué le mueve a tu gente, entender esos motivadores, ya sea si vas a usar Maslow, si vas a usar cualquier otra teoría, pero es entender qué le mueve a tu gente, qué le interesa, para con base en eso definir una estrategia que sea atractiva para ellos y que sea integral. Yo creo, a mí me gusta definir el tema de salario emocional como el demostrarle a la gente que te interesan más allá del trabajo, que te interesan como persona. Porque en ese Claro. momento le vas a ofrecer una solución que le va a ayudar no solo dentro del trabajo a tener, por ejemplo, un mayor reconocimiento, una mayor motivación, una buena integración con su equipo de trabajo, un excelente jefe. Oye, ese es un básico del salario emocional. Si tengo un mal jefe, Claro. híjole, no, o sea, es un básico. Pero también son Ay, cosas sí. que tú puedes ofrecer fuera del trabajo, ¿no? O sea, para que ellos en su vida, o sea, desde, no sé, acceso a deporte, temas de, no sé, clases de zumba, de lo que sea, son cosas que también le ayudan a ellos a tener sentir ese valor de la compañía, me ve más allá de un trabajador, me ve como una persona que tiene una vida fuera de las cuatro paredes de la empresa. De hecho, Y sumando a mira esto, que, Vero, yo creo que la data, perdón, Clau, la data es importante para entender quién vive en tu casa, ¿no? Generaciones, hombres, mujeres, su situación socioeconómica. Adelante, Clau. gracias. Iba a adicionar a lo que nos plantea Vero, es que si bien es cierto, los seres humanos tenemos necesidades que van siendo dinámicas. Cuando hablamos de salario emocional, no hablamos solamente de felicidad laboral. El salario emocional trasciende y es mucho más que eso. Es ese sentido de bienestar. Y nosotros hablamos desde el instituto de ciertas categorías de la percepción subjetiva del bienestar. Lo que yo percibo como bienestar, que me proporciona bienestar, puede ser que a ti, Liz, no te proporcione Claro. bienestar en ese momento de la vida, ¿ves? Entonces, coincido perfectamente y me hace total sentido lo que nos comparte Vero y es ese gran desafío que tenemos desde el área de recursos humanos y más allá de recursos humanos, de todo el equipo de liderazgo de las organizaciones, es cómo identificar, cómo conectar con esas necesidades y esas motivaciones de nuestros colaboradores, porque como también muy bien lo dice Vero, no es una fórmula mágica de cocinar el ajo, el pollito, el arrocito, no, es mucho más que eso. Y justo sumando a eso, tenemos que hacer un análisis, ¿están de acuerdo? De datos importantes que viven dentro de nuestra casa. Es decir, les decía, hombres, mujeres, qué edad, cuál es su situación familiar, a lo mejor dónde viven, esta regionalización también impacta, porque justo lo platicamos ayer con Juan. Y bueno, Juan, ¿nos darías una perspectiva de salario emocional allá en Europa que es muy distinto a Latinoamérica? Claro, Liz, es muy diferente. ¿Ah? En nuestro caso, tenemos gente en más de 22 países, oficinas pequeñas, medianas, grandes, y varía mucho de la situación que se esté viviendo en el país o en la región. ¿No? Emocionalmente, muchas veces la gente sabe cómo se siente, pero no sabe cómo resolverlo. Y una de las trampas en las que podemos caer como recursos humanos es hacer mucho de todo para ver a dónde le pegamos, ¿no?
Ya. que con una buena intención lo que estamos buscando es tratar de solucionar. Y uno de los grandes aprendizajes que tuvimos acá es tienes que escuchar adentro y afuera, ¿no? La data a la que tú te refieres no puede ser solamente interna y no puede ser solamente externa. Esa es la primera. En Totalmente. nuestro caso, lo que pasa en Francia, lo que pasa en UK, lo que pasa en Europa del Este es diferente. Por lo tanto, no podemos brindar una sola solución para todos. Entonces, la flexibilidad y cómo lo bajas a un plan que sea concreto, simple, accionable y que la misma gente lo pueda ver con beneficio, ¿no? Un poquito lo que decía tanto Vero como Clau. El ejemplo que estamos teniendo, pues obvio, ¿no? Nuestras oficinas están en las ciudades grandes, están en Berlín, están en París, están en Atenas, en Milán, acá en Irlanda, en Dublín. Y nos dimos cuenta que si flexibilizamos un poco las políticas y la forma en cómo atraemos talento y la presencia o no en la virtualidad en la oficina, tenemos gente muy valiosa y con talento increíble que podemos contratar a 2, 3 horas de distancia de donde están nuestras oficinas, ¿no? Y buscando un poco también el tema de compliance acá en Europa, que es un tema, ¿no? Y el día de hoy yo te puedo garantizar, de la data interna que tenemos, que está muy en línea lo que está pasando acá en Europa, prácticamente estamos hablando que entre el 70 y el 80% de nuestra gente, que es alrededor de 900 personas en nuestra compañía, quiere mantenerse 100% virtual o eventualmente volver a la oficina si es necesario, lo cual te trae un reto adicional, ¿no? Entonces, muy interesante, gente trabajando desde casa en Valencia cuando tienes una oficina increíble en Madrid que no se está usando, ¿no? Por ejemplo. Wow. Claro, y de hecho nos hemos enfrentado a un reto bien importante en la pandemia. El no querer volver a las oficinas nos está diciendo algo. El hecho de que mucha gente quiera vivir la vida presencial en la vida personal, pero a lo mejor en la vida profesional todavía tiene miedo de regresar a las oficinas, puede ser un tema bien importante. No sé quién guste sumar, Clau, algo importante en la pandemia que ustedes identificaron interesante en el instituto. Claro que sí, mira, en el instituto identificamos que cuando tuvimos que salir a hacer home office, nos dimos cuenta que las personas, las empresas, las organizaciones, los líderes, no estábamos preparados para asumir el home office. Entonces nos tocó quedarnos en casa, nos tocó llegar con nuestro equipo, como tengamos el equipo, abrirnos espacio en nuestro hogar. Y nos dábamos cuenta que a veces en las reuniones las personas, perdón, es que mi bebé me habló, perdón, es que mi perrito ladró, perdón, y decíamos, no, perdón, no, es que eres tú, tu trabajo llegó a tu hogar. Claro. De hecho, en el instituto creamos un producto precisamente para formar a los líderes, a los colaboradores y a las organizaciones a hacerle frente al home office de una manera adecuada, porque fue un reto interesante. Y ahora, como plantea Juan, el reto ahora es cómo después de estar más de 18 meses haciendo home office, ya no queremos regresar a nuestras oficinas, a presencialidad. ¿Cómo vamos? Y desde el instituto hemos hecho diferentes encuestas y nos han identificado que casi que el 80% quieren un modelo híbrido. Y es cuando que tú como colaborador tengas una flexibilidad en elegir de cuánto de tu tiempo trabajas home office y cuánto de tu tiempo trabajas en tu sitio de trabajo. Claro que sí. Pero, en tu caso, ¿cómo lo han manejado? Porque entiendo que ustedes no se fueron a teletrabajo, no No. hubo posibilidades de hacer home office, y entonces se vive desde una perspectiva distinta, ¿no? Hay una nueva Sí. forma de visualizar, enfrentar, pues, un modelo de salario emocional cuando la gente no tuvo opción, se quedaron trabajando, era considerado esencial y entonces continúan la operación sin problema, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Fue todo un desafío realmente yo creo que todavía lo es, porque sí, a nosotros no nos pasa, no tenemos la opción como que no quieran, porque nunca se fueron, ¿no? Este,
pero sí tuvimos como desafío trabajar principalmente como en dos grandes rubros. En el primero es cómo logras hacer que la gente se mantenga trabajando sintiéndose seguro, con una enfermedad que no conocen, con una, digamos, mecanismo, ¿no? de protección que también a veces te decían, ¿no? De repente, es que sí funciona, pero es que pues ya no funciona, es que sí sanitiza el piso, pero es que tampoco funciona, y cosas por el estilo. Entonces, fue todo un tema de trabajar en transmitirles seguridad, ¿no? En enseñarles cómo, bajo este nuevo parámetro, pues la vida tiene que continuar, ¿no? O sea, al final no podemos estar parando todos los rubros. Entonces fue transmitirles mucho, trabajar mucho en eso, en educar desde la gente, los líderes, en trabajar de manejar un poco las emociones de la gente al tener que regresar con ese tema, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es en trabajar mucho, empezamos a implementar mucho trabajo, muchos programas de conexión con la familia, porque Claro. la persona sale a arriesgarse, ¿no? Y regresa a la casa y no sabe si está enfermo, no está enfermo, etcétera. Entonces, fue trabajar mucho en temas de la familia, traemos mucho reconocimiento y muchas actividades y cosas donde a pesar de que la familia ya no puede venir a la planta, ya no puede participar físicamente, pues el empleado lleva cosas a la familia y participa con la familia desde cosas remotas en redes sociales, en actividades, eventos y juegos y cosas por el estilo, hasta de repente presentes y cosas que la empresa les manda a la casa a que compartan con ellos, incluso a veces hasta actividades manuales. Por ejemplo, ahorita decíamos una actividad y era muy padre, hicimos para Navidad, dimos como una esfera a cada persona y esa esfera la llevó y la decoró en familia, ¿no? Y la trajo a la planta y la pusimos en el arbolito y estuvo increíble porque uno, ves la creatividad de la gente, ves que los niños, el esposo, quien sea, participó en hacerlo y al final es como traje lo que representa a mi familia aquí a la planta. Entonces son pequeñas como acciones que vas realizando para lograr esa conexión que hoy en día pues está afectada por una pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de transmitirles la mayor seguridad posible, a pesar de que te digo, o sea, hay contagios dentro de la planta, gente Claro. enferma, entonces trabajas mucho en eso, en el tema de la contención emocional y en tener programas que motiven. Entonces, ¿a qué nos estaremos enfrentando, equipo? ¿Cómo ven ustedes el 2022? ¿Qué retos de salario emocional nos vienen? Sobre todo pensando que la salud mental y también el bienestar son foco principal de ahora, objetivos que tiene el área de recursos humanos. ¿Cómo lo ves, Clau? Perdóname, Liz, se me fue un poco la señal. ¿Me puedes repetir? Sí. Discúlpame. Claro que sí. Comentaba que, ¿cómo ves el 2022? ¿Qué retos vienen? O sea, estamos pensando que la salud mental y el bienestar es parte fundamental de lo que estaremos buscando en 2022 para las familias del mundo entero, porque muchos son trabajadores. ¿Y cómo desde el instituto, cómo desde ustedes estarían apoyando a las empresas en esta recuperación del bienestar a través de salario emocional? Claro que sí, mira, en relación con esto, cuando nosotros desde el instituto evaluamos 5 categorías de la percepción subjetiva del bienestar. Una de ellas es la categoría del bienestar físico. Y dentro de esa categoría tenemos en cuenta, obviamente, nuestro estado físico, corporal, nuestro estado mental, nuestro estado psicológico y nuestro estado emocional. Entonces, son todas aquellas acciones, conversaciones, escucha que nosotros necesitamos aprender a desarrollar en nuestros equipos de trabajo, en nuestros microclimas, para poder detectar, hacer una detección temprana de aquellos indicadores que nos pueden estar diciendo tenemos algo que está poniendo en riesgo la salud mental, física o emocional de nuestros colaboradores o de la propia también. Y desde el instituto también nosotros decimos, este año es el año de la salud mental. Este año es el año de la salud mental en donde necesitamos ponerle mucha atención a nuestra salud mental y todas aquellas acciones que vayan de la mano a contribuir en ese bienestar y en esa salud. Sí, oye Claro Liz, que sí. fíjate que aquí me Sí, Vero. gustaría sumar algo muy similar a lo que comenta Claudia como un complemento. Fíjate que pensando en el tema del reto 2022 y sumando al asunto de salud mental,
está el ayudar y enseñar a la gente y darles herramientas para que el próximo año logren esta desconexión digital. Yo creo que esa ha sido una consecuencia pues, negativa que ha traído todo este esquema, o sea, sí mucha flexibilidad, el estar en casa, etcétera, pero esta línea entre el horario del trabajo y el horario de casa y de tu vida personal se ha ido de verdad rompiendo de manera muy grave y a veces hemos tenido muchos casos de gente que tiene mucho, como dicen, el burnout y cosas por el estilo. Entonces yo creo que las organizaciones el próximo año necesitan trabajar muy fuerte en eso, en aprender nuevamente a respetar el espacio personal de la gente, en enseñar, porque mira, está WhatsApp, está miles de medios que rompen esos horarios, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío bien importante. Si quieres tener como a tu gente feliz, tienes que darle su espacio en donde de verdad su mente descanse de temas laborales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Adelante, sí. Claro que sí. De hecho, algo que yo he identificado es que lo que se le llama el famoso colaborador burbuja. Y el colaborador burbuja es aquella persona que no tiene ya un periodo de desconexión. Termina respondiendo correos electrónicos en la noche, está desde muy temprano conectado, no hay como un respeto a la vida íntima, constantemente mensajes del jefe, de las personas, y está constantemente bombardeado pues de información. ¿Cómo lo están viviendo allá en Coca-Cola, mi estimado Juan? Hay de todo, Liz. Yo creo que la clave y para nosotros lo que estamos haciendo es dar opciones, ¿no? El tema de choices para que la gente pueda elegir venir a la oficina o trabajar remotamente, inclusive el tema de los viajes, ¿no? Cuando viajas entre países, ya sea en el tren o en el avión, la clave es darle la opción a la gente de trabajar como sea y como se sientan más seguros y más productivos, ¿no? Y ahí es donde como organizaciones tenemos que ser flexibles, ¿no? Hay gente que le funciona muy bien ir a la oficina y tener su espacio, independientemente de que veas a gente o no. Es gente que le gusta salir de casa, que le gusta respirar el aire fresco, sentarse, tomarse una taza de café, estar ahí y tal vez hacer lo mismo que haces en casa, pero fuera de tu hogar, ¿no? Y hay mucha gente que le funciona muy bien y es muy disciplinada, respetando sus propias rutinas y haciendo lo que tiene que hacer desde casa, inclusive con la opción de vivir en ciudades más pequeñas, de costo más bajo, ¿no? Yo creo que la clave es darle opciones a la gente, Liz, eh, y como recursos humanos, escuchar qué es lo que a la gente le gusta más, ser flexibles dentro de toda la normatividad. En Europa, dependiendo del país, simplemente no hay opciones. Hay países, el día de ayer, hoy por la mañana, Francia cerró fronteras, punto y se acabó. Entonces, los que querían viajar, los que querían entrar, los que querían salir, no pueden. Y ahí es como compañía que tienes que tener ciertos protocolos para reaccionar, y al mismo tiempo cuidar a tu gente, ¿no? Entonces, para mí es mucho el tema de la flexibilidad que acompaña la forma en cómo la cultura de la propia organización facilita o inclusive tiene que evolucionar más rápido para que la gente esté tranquila y contenta y trabajando en donde sea que tengan que trabajar. Oye, Juan, Fíjense. pero fíjate que aquí yo quisiera nada más como agregar, sí hay que darle esa libertad y esas opciones, pero yo creo que como RH tenemos que ayudar a enseñar a los líderes, a que el líder de partida respete esos espacios y esas opciones, porque no sé en Europa, pero aquí en México la verdad es que sí sufrimos, ¿no? Mucho de temas de liderazgo muy intenso, en donde no están respetando esos límites. Entonces yo creo que también ahí tenemos que tener un papel de poder desarrollar bien al líder para que el líder sea tu factor número uno de salario emocional, porque un buen jefe hace Totalmente. la diferencia, ¿no? Y Totalmente. pensando en Y lo, esto, lo interesante acá, Vero, es que no hay un libro, ¿ah? No hay un manual. No hay un set de competencias, no hay una bola de cristal. Lo más interesante para nosotros y el insight más grande es que nos hemos humanizado más, ¿no? Lo que decía Clau hace un momento, ahora la gente se siente muy cómoda con el niño y con el gato, con el perro y con la licuadora y con todo lo que pasa en casa, porque somos gente, somos gente. Y una de las cosas que aprendimos nosotros, Ver, y que nos pasó, es hay que confiar en la gente.
Mientras, si le meto más cursos, si le meto más libros, si le meto más sesiones, etcétera, es estrés adicional. Hay que tener un balance entre cómo hacerlo y dejar hacer. Y ahí es donde para nosotros ha sido muy lindo descubrir cómo la gente se acerca de manera natural. La escucha ha sido muy interesante, ¿no? Lo estamos viviendo ahora nosotros. Si estuviéramos en una Claro. sala, a lo mejor estaríamos teniendo 3 conversaciones. Virtualmente tienes que escuchar al que está hablando, dar el espacio, el que está hablando tiene que parar y de alguna forma el diálogo es mucho más respetuoso. Por lo tanto, a tu punto sí, lo interesante para nosotros es que en ese balance, si tú confías en la gente, en el dar y en el recibir, es como la cultura misma te va ayudando a arropar, ¿no? De hecho, fíjense que aquí nos pregunta Miguel Rivera, nos dice, Vero, ¿cómo juega la cultura organizacional el tema de salario emocional en la NOM 035, que en México Ah, es rigurosa y tenemos que exacto. implementarla? Ay, Miguel, qué buena pregunta. Gracias por preguntar. Fíjate. Mira, para mí mi punto de vista es, yo soy medio crítica, entonces la verdad para mí la NOM 035 pues ya se necesitaba y se lanzó, pero queda corta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace la NOM 035? Un diagnóstico inicial, ¿no? De ciertos factores psicosociales que generan riesgo a nivel individual y a nivel también como del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las relaciones con mis jefes, con mis reportes y cómo me siento dentro de mi ambiente organizacional? Y obviamente identifica también estas personas que están como en una situación mucho más más crítica, ¿no? Y que necesitan una Claro. atención inmediata. Pero hasta ahí llega. O sea, tú pudiste hacer la NOM 035, tener tu encuesta, tus 2 cuestionarios, tu diagnóstico y vámonos. Y hasta ahí. Y ahí te deja, ¿no? Entonces, como que no te da estrategias de, bueno, ¿y qué hago con esta información y cómo voy al siguiente paso? Ni tampoco establece, pues claramente, cómo de cierta manera impulsar a la organización a que realmente haga esa mejora, ¿no? Y exigir como parte del gobierno de, oye, pues necesitamos condiciones laborales más óptimas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer después de la NOM 035? Pues obviamente aplicar estrategias de salario emocional para que con base en este diagnóstico inicial que tengo, pues pueda ir moviendo todas esas variables, ¿no? Entonces te da una buena información en general de qué aspectos, si por ejemplo jornada laboral es extensiva, es demasiado pesada, si hay un tema, por ejemplo, de bullying o de maltrato, digamos, por llamarlo así, con Claro. jefes, con reportes, con supervisores, ¿no? Entonces, te da ese diagnóstico y con estrategia salario nacional, salario emocional, puedes entonces cubrir todo esto. Ahora, ¿dónde entra la cultura organizacional? Pues es realmente lo que se va a medir dentro de la NOM 035, una parte, ¿no? Es realmente cómo está el ambiente dentro de tu organización y es lo que vas a tener que ir mejorando cada vez más a partir de estas mediciones. Tal cual, y de hecho nos dice Franklin Flores, este tipo de mediciones son de acuerdo a cada país, a cada cultura. Es más, pues me atrevería a decir que dentro de los países hay subculturas, ¿no? No es lo mismo Mérida, ¿no? Que Tijuana, por decir algo. O allá en Europa, por ejemplo, que los países son mucho más pequeños, más regionales, también seguramente hay una diferencia abismal entre una ciudad y otra. Entonces, imagínense si nosotros hablamos de la 035, que es una, la verdad les voy a decir una cosa, es la primera vez que se pone en tela de juicio el liderazgo laboral como parte de una estrategia del gobierno federal. Yo sí estoy a favor de ello, sé que es muy prematuro y todavía un poco, vamos a llamarle artesanal, ¿no? Porque después de que mides, como dice, pero ya no sabes qué hacer con eso, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿No? ¿Para qué me sirve? Y ahí creo que podrían llamarle a Claudia, ¿no? Para este proceso del seguimiento, pero algo bien importante es que por lo menos México, no sé Latinoamérica, Colombia sé que nos lleva grandes pasos, grandes pasos en temas de implementación de factores psicosociales y que miden ya cómo se encuentra la cultura laboral a través de esto, pero por lo menos México nunca había tenido algo que nos dijera, a ver, stop, están haciendo las cosas mal, traes un liderazgo muy a lo mejor autocrático y te estás afectando a la gente, consecuencia la parte física, como decía Clau, emocional, y además eso ya tiene una repercusión en la parte de salud y cáncer y muchas cosas que se están dando desafortunadamente de temas Generadores de estrés. así es, generadores de Del estrés. estrés a nivel negativo, porque el estrés es bueno, el estrés es Así es. aquel que nos activa, que nos levanta y nos motiva y nos llena de esa vitalidad para ejercer nuestras labores.
pero también caemos en un estrés negativo, dañino, Crónico, que ¿no? puede generar enfermedades. Y mira que nosotros en el instituto, ahora que Vero menciona el tema de la norma, nosotros en el instituto tenemos un test, un assessment que se llama el assessment TARRIX, y es el único assessment que existe actualmente para medir efectivamente el nivel del salario emocional. Mide 9 elementos fundamentales y uno de ellos también es la relación con el jefe inmediato, Exacto. porque el salario emocional se mide por microclimas con cada Claro, jefe inmediato. Y de esa manera tenemos cómo aportar herramientas y formar a esos líderes para que ejerzan un liderazgo incrementando efectivamente el salario emocional. claro. Porque si en las organizaciones regularmente podemos tener un sinnúmero de prestaciones y beneficios en términos del salario Claro. emocional, pero realmente quien ejerce ese pago de salario emocional en ese microclima es el jefe inmediato, el líder de ese microclima. Exacto. Sí. Oye, y junto con eso, Clau, pues también está el equipo, ¿no? Y yo creo que a veces Totalmente. perdemos como de vista que también dentro de salario emocional tenemos muchas estrategias, por ejemplo, de construcción de equipo. El hacerte un break y poder llevarte el equipo, por ejemplo, a hacer algo como un team building, el poder generar espacios para que el equipo, a lo mejor dentro de la misma empresa o incluso de manera virtual, ¿no? Si están en home office y todo eso, pueda tener a lo mejor convivencias, ¿no? Convivencias que vayan más allá del aspecto, digamos, laboral, porque también está súper comprobado que cuando las personas trascienden y generan lazos de unión y de conexión que van más allá del trabajo, o sea, generan amistad, generan compañerismo, generan, digamos, como esta cooperación, surge más fácilmente el trabajo en equipo, la comunicación fluye enormemente y además pues generan una red de apoyo para enfrentar los problemas que se le van a presentar dentro del trabajo, incluyendo un mal jefe, ¿ah? O sea, a veces he visto equipos que de verdad están súper cohesionados y se apoyan y de verdad hacen mucho más llevadero el tener a veces un mal líder, ¿no? Correcto, Claro que tal sí, cual. claro que sí. Y el liderazgo de verdad representa un porcentaje súper importante de engagement, ¿no? Es como parte fundamental, más allá de muchas cosas, digamos, beneficios a lo mejor higiénicos o intrínsecos. Higiénicos me refiero a cosas externas, intrínsecos a lo mejor cosas del ser. El tema Ujú. de el jefe se vuelve un pilar fundamental para poder mantener a la gente realmente con un compromiso profundo a nivel organizacional. ¿Cómo lo ves, Juan? Para nosotros son dos cosas, Liz. Al final, engagement, que se divide en muchísimas variables, es que el outcome deseado es que la gente te pueda dar el extra mile, ¿no? Que vaya más allá de sus responsabilidades por lo feliz que está. Y también al mismo tiempo que la gente quiera quedarse contigo, que son dos outcomes diferentes, uno relacionado con el Claro, otro, pero engagement es una métrica que usamos en recursos humanos para entender cómo está la gente, así de simple, ¿no? Y muchas veces la gente le da, como decía por ahí, creo que clavo al principio, ¿no? Va cambiando, va evolucionando, pero siempre hay que estar atentos de las dos o tres cositas que son más importantes o muy importantes para la gente, ¿no? El reto que estamos teniendo ahora nosotros es que los trabajos y responsabilidades por la pandemia y por lo que está pasando en las tendencias locales y globales, pues todo está cambiando. Desde el que sigue yendo al centro de distribución o a la planta de manufactura, pues ahora es más difícil salir a vender, ahora es más difícil manufacturar en el entorno actual. Por lo tanto, así sea el trabajo técnicamente más simple, pues tiene un nuevo grado de complejidad. Como líder es igual. Antes tú podías dirigir a tu equipo, salir a team building o no salir a team building, tener la reunión. Ahora tienes que generar el mismo impacto de inspiración a través de una cámara, si es que estás virtualmente, ¿no? Y todo eso al final termina en engagement.
hay que aceptar de alguna forma que humanamente no todos estamos al 100. Esa es la primera gran regla para nosotros. Hay que asumir que no todos estamos al 100. Y hay que asumir que en algún momento vamos a regresar a estar mejor. ¿Sí? Y no quiero hablar de la nueva normalidad ni nada por el estilo, porque ese tema para mí es un poquito una forma de tratar de entender las cosas, esperando a ver cómo se va a ver lo que no conoces. Y la conclusión que tenemos y lo que estamos trabajando muy fuerte en Coca es ayudar a la gente a que se sienta cómoda manejando entornos con incertidumbre. Dile resiliencia, dile como tú quieras, pero si tú te sientes cómodo manejando, como le decía Clau, ese estrés, el día de mañana va a ser mejor. Y es un poquito la forma en cómo lo estamos abordando, ¿no? Qué interesante. Fíjate, Juan, nos dice Sonia Morgado de Chile. Dice, existe una brecha, ¿vale? Del 80% en una encuesta, ¿vale? Donde además nosotros nos tenemos que enfrentar a personas que realmente tienen problemas psicológicos de depresión profunda, ¿vale? O temas de obsesivos compulsivos. ¿Y cómo se recomienda, qué se recomienda para tratar con estas personas? ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque al final, como decías, Juan, no todos estamos al 100. Asumimos que la gente Sí, buenamente va a trabajar y se compromete y esto, pero del otro lado, donde está a lo mejor la pérdida de un familiar, perdimos la parte económica de un miembro de la familia, la situación dentro de casa, perdón, lo digo con mucho respeto, muchas familias se están conociendo y se vuelve un polvorín eso, ¿no? Parece un campo minado. Entonces, ¿cómo es que estamos ayudando? ¿Cómo podemos tratar a las personas que están de este lado, los seres humanos, Juan? Que decíamos, las personas siguen siendo el motor de los negocios, pero también las personas a lo sí, mejor no están al 100, ¿no? sí. Sí, muy resumido, Liz, y le agrego a la pregunta y gracias por la pregunta, es lo más difícil de manejar. Inclusive, platicaba con Fer y con el equipo hace algunas semanas ya, en Europa el tema del clima es otro factor. Si ahora que está entrando el invierno, además de lo que acabas de decir, pues la gente no sale igual o no hay sol, entonces hay mucho más factores, ¿no? La clave es, hay tres cosas que son las más importantes para mí. La primera es tener los protocolos y los procesos para darle a la gente un poquito la entrada a través de programas corporativos. En nuestro caso le llamamos programa de asistencia a los empleados, en donde a través de un hotline, una llamada privada, que nadie sabe quién es ni de dónde, un especialista puede ayudar a la persona y a la familia. Y soluciones como esas hay muchas, pero yo te diría, parte de la solución es promover y asegurar que se tienen mecanismos de ese tipo donde la gente puede desahogar a través de un especialista, ¿no? La segunda es privacidad, porque un día el manager o el líder del equipo se va a enterar que está pasando algo serio en la casa o en la familia, y el segundo aprendizaje es hay que darle la privacidad a la gente. Miren, Juan no va a estar con nosotros esta semana, está teniendo temas personales, por lo tanto el trabajo se redistribuye de la siguiente forma, que es muy diferente a decir y pensar que Juan está pasando por un proceso que necesita ayuda y a lo mejor lo que Juan necesita es que nadie lo busque, ¿no? Por lo tanto, la Claro. privacidad es lo más importante. Y lo tercero es consistencia, Liz. Consistencia, consistencia, consistencia. Darle la confianza a la gente de que cualquiera que sea la situación que esté pasando, la compañía va a soportar. Así de simple, ¿no? Sí, porque de hecho en la pandemia no se perdió mucho capital social y hablemos de capital social cuando las personas sienten cariño y de hecho un compromiso muy importante por ayudar a que la organización cumpla sus objetivos y muchas organizaciones al no reaccionar de manera inteligente en la pandemia, mucha gente sí sintió traición de parte de las empresas por no tener esa respuesta que se esperaba, ¿no? Entender desde la privacidad el tema de cómo estaban viviendo la situación en casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Clau? Allí yo escucho algo que nosotros trabajamos desde el instituto y es ese bienestar, esa categoría del bienestar del entorno laboral y tiene que ver con lo social. Y de otro lado, escucho también en lo que nos comparte Juan, esos entornos buca, en español bica, que son volátiles, que son inciertos,
Y precisamente necesitamos formarnos en nuestro liderazgo para poder hacerle frente a esos entornos. Y también es importante reconocer algo que trae Juan, es hasta dónde podemos desde las organizaciones hacer ese acompañamiento, cómo podemos mitigar desde nuestro rol de liderazgo el impacto que eso puede generar en el bienestar emocional y mental de nuestros colaboradores y levantar la mano oportunamente, porque no podemos comprometernos como líderes a hacerle frente a algo para lo que no estamos preparados. Y para eso hay profesionales especializados en ello. Lo que pasa es que para poder identificar esa necesidad en nuestros colaboradores, necesitamos aprender a abrir conversaciones y escuchar con el corazón y actuar de manera eficiente y oportuna. Correcto, buenísimo. Y de hecho, ahí viene una pregunta relacionada justo con eso. Me dice Miguel Rivera Avero, le pregunta, ¿cada cuándo hay que hacer un diagnóstico de cultura organizacional dentro de la empresa? ¿Mensual, anual, semestral? Y además, a lo mejor, ¿qué dimensiones hay que considerar dentro de este diagnóstico, no? Pues yo creo nuevamente no hay como una receta, o sea, yo creo que cada quien debe ir definiendo según como que tu estrategia y qué vas a hacer con esa información, pues la frecuencia, porque a veces también lo que caemos es en estar sobrevaluando algo que en realidad ni siquiera dejamos que madurara y cambiara, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso y los pobres empleados lo sufren, ¿no? Entonces a veces estamos haciendo encuestas trimestrales de algo que te digo, vuelve a salir igual cada trimestre porque ni siquiera hiciste algún cambio. Entonces normalmente lo que yo he visto como tendencia es que se maneja una al año, ¿no? Una al año es como un estándar. Sin embargo, si tu compañía está implementando programas de cambio acelerado y realmente quieres tener una medición antes y después, pues puedes hacerla semestral, ¿no? Pero siempre y cuando tenga un sentido el estar haciendo esas mediciones. Claro que sí, y esto es bien delicado, les voy a comentar porque cuando se hacen estudios como ahora las guías de la NOM o un clima laboral, si no haces algo, si no tienes una estrategia y solo mides, uff, ¿no? Es más peligroso medir que no medir porque hay mucha expectativa de parte de la gente sobre los resultados y además qué vas a hacer con ellos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vas a intervenir? ¿Cómo vas a tratar de dar solución a eso que te está indicando esa medición? Claro que sí, absolutamente importante. ¿Para qué mides? Para mejorar. Sí, Claro, Y si no mejoras, ¿para qué seguir midiendo? claro. ¿Sabes qué, tal Liz? La cual, palabra aquí es credibilidad. Te quita la credibilidad con la gente. La gente dice, así pues, ¿y es. para qué? Si no hace nada, ¿no? ¿Para qué me preguntas si no vas a hacer nada? ¿No? Sí. Y esa parte se vuelve Mucha delicada porque es como transparencia, Liz. vacunarlos, ¿no? Es como vacunarlos, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, Diríamos. mucha Adelante, Juan. transparencia, Liz, y mucho del rol que jugamos en recursos humanos es el manejo de la misma ansiedad con los gerentes generales o los líderes de área o de país o de región, Claro, pues es entregar el resultado y también saben que los estamos observando en la calidad de liderazgo, ¿no? Y muchas veces el mismo líder tiene la ansiedad de querer saber cómo está la gente, dependiendo del estilo, algunos querrán el reporte con todas las preguntas detallado, con colores, burbujas, cuadritos, etcétera. Y algún otro seguirá, mira, no, yo la quiero de pronto por ahí hablar con la gente, hacer un focus group sin hacer tantas preguntas. Yo creo que el rol nuestro varía en adoptar un poquito los estilos para que no sean ni tanto como lo que necesita el jefe para estar con claridad claro, y claro, claro. tranquilidad, ni tanto como para pensar que la gente, por cada respuesta que deba haber una acción de parte de la organización. ¿Sí? Ese balance para mí lo traemos nosotros. Hay veces que en recursos humanos tenemos la ansiedad autogenerada, ¿no? De tener respuestas y acciones para todo, y honestamente creo que es una de las cosas que hemos venido aprendiendo ahora. Si haces una pregunta, tienes que regresar con el resultado e inclusive a veces hasta regresarle a la gente y cuéntame por qué te sientes así,
porque, by the way, no es algo que yo pueda resolver. Yo no puedo ir a tu casa a ver a qué horas te conectas y te desconectas. El que tiene la responsabilidad de conectarse y desconectarse eres tú, que es equivalente al que llega muy temprano y se va muy tarde a la oficina, seamos muy honestos. Tampoco en recursos humanos, en el pasado tampoco estábamos acarreando gente para que llegaran temprano o se fueran más temprano o no tan tarde, ¿no? Es un poco del comportamiento humano y otra vez ser flexible a que las métricas que tenemos o las preguntas que hacemos a la gente no todas tienen respuesta. Claro. Oye, Juan, y fíjate que ahorita tocaste un punto súper importante hablando de salario emocional, Claro. es el hecho de que hay un componente muy importante que es intrínseco, ¿no? O sea, al final la gente decide ver el lado positivo o ver el lado negativo de la vida, ¿no? Entonces a veces Así como es. RH implementas un montón de programas y nada es suficiente, ¿no? Nada es suficiente, o sea, todo es como muy poco, todo lo grande que hiciste pasa a ser un factor higiénico mínimo, es que es lo mínimo que me merezco y entonces cada vez quiero más y ya no hayamos qué hacer. Entonces también es bien importante ir trabajando con la gente y entender que al final la motivación es intrínseca, el color que le quieras poner a tu vida es una decisión personal, tiene que ver con esa postura que tú tienes. Entonces, pues también es mucho de ir trabajando en eso, en que la gente aprenda a valorar, aprenda a agradecer lo que tiene, y pues eso te va a permitir, ¿no? O sea, el poder ir construyendo sin volverte loco. Por otro lado, también como compañía, a veces creo que hacemos demasiado y vendemos poco. Y sí, yo soy una Tal convencida cual. que como RH tú tienes que hacer un marketing interno y externo, así como le dedicamos mucho al employer branding fuera en redes sociales, también lo hay que hacer dentro, porque a veces la gente se le da como un mínimo. Ah, es que, pues qué padre que aquí tengamos banco de horas. Ah, qué bueno. Oye, pues es un plus, o sea, tienes un banco de horas y tú puedes tener flexibilidad con eso, ¿no? O oye, qué bueno que tengamos este otro programa de coaching y en donde a mí pues me paga la compañía este tipo de situación. Oye, es que no todos lo tienen, ¿no? Entonces, enseñarles también a valorar y vender el esfuerzo que hacemos, ¿no? Ok, pues vamos a ir dando entonces, si quieren, las últimas ideas sobre salario emocional. ¿Qué recomendamos? ¿Qué recomendarían desde su perspectiva, ¿vale? A las organizaciones, pero algunas recomendaciones para las organizaciones para implementarlo. Pues la primera es, el salario emocional es un must, no es algo que tú deseable, o sea, lo debes tener hoy en día. Si quieres tener gente talentosa, gente feliz y una productividad alta y buenos indicadores de seguridad, tienes que meterle al tema salario emocional. No importa si eres chiquito, mediano, grande, a tu nivel, tienes que implementarlo, es mandatorio. Muy bien, buenísimo. Clau, puntos importantes para que la gente implemente un buen modelo de salario emocional. Bueno, primero que todo, comparto lo que nos trae Vero y es que en este momento, con este nivel de exigencia actual, con estos nuevos retos organizacionales a los que nos estamos enfrentando, el salario emocional es una necesidad. Es una necesidad estratégica en las organizaciones y de tal manera es importante diseñar acciones estratégicas de salario emocional. Necesitamos conocer cuáles son las motivaciones de nuestros colaboradores, cuáles son las diferentes generaciones que tenemos en nuestra organización, ¿sí? Cómo se motiva cada una de estas organizaciones. Y Vero trajo algo importantísimo que yo quiero rescatar aquí y es la importancia de cómo comunicamos esas prestaciones y esos beneficios que nosotros ofrecemos, que es un plus y que a veces se vuelve fuerza de costumbre, simplemente porque lo tenemos, porque lo celebramos, pero se hizo fuerza de costumbre y el día que no lo tenemos, entonces ese día sí nos hace falta, pero mientras lo tenemos, no lo valoramos. ¿De qué manera lo estamos No lo comunicando? valoramos. Es Así es. importantísimo. Buenísimo, Clau. Increíble. Juan, Liz, de mi ¿qué parte, nos para puedes cerrar, recomendar? dos ideas, ¿no? Eh,
hay que estar muy pendientes de los procesos de cambio que las propias organizaciones están autogenerando en los próximos meses. Y hay que ser muy conscientes de cuál es el retiro emocional que las organizaciones van a hacer en la implementación de esos procesos de cambio para que el balance sea el adecuado. Es decir, si el salario emocional en las organizaciones tiende a ser bajo, asegúrate de hacer una buena inversión en ese salario emocional antes de hacer el proceso de transformación. De otra forma, se te va a ir la gente, el cambio no va a ocurrir como tú estabas esperando y el resultado va a ser diferente, ¿no? Y una vez que hagas el proceso de cambio, asegúrate de recuperar, ¿no? Porque es obvio, una vez que hasta el deportista juega el partido o hace el maratón, tiene que descansar. Igual las organizaciones. No pueden ser cambio tras cambio tras cambio. Ese es el primero. Y el segundo, y es algo que nos está pasando mucho a nosotros y en Europa está pasando mucho por la diferencia de culturas y países, el tema de inclusión, y no es respecto a géneros, backgrounds o de dónde viene la gente, no, es simplemente el entorno inclusivo en las opiniones, en la toma de decisiones, en escuchar al que habla, escuchar al que escribe en el chat, escuchar al que hace posteo en redes internas, incluir a la gente en el proceso de salir a donde sea que vayamos a salir con esta pandemia es clave. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es la gente que se está integrando a las organizaciones en este proceso sin conocer a todos o no conocer a nadie, dependiendo cuál sea tu caso, es el mejor ejemplo. Si ustedes están reclutando gente y la gente nueva se está yendo rápido, es que hay algo en la forma en cómo el proceso de inclusión en la cultura no está funcionando. Si ustedes están integrando gente del mercado a sus organizaciones y la gente se está integrando rápido, esté en virtual o presencial, es que hay algo bueno que están haciendo en la parte de inclusión. Mi consejo es inviertan. Inclusión como idea, como modelo de pensamiento en la parte de liderazgo, equipos, toma de decisiones, encontrar soluciones es crítico en estos tiempos y un poquito el pilar en la pandemia de cómo generar salario emocional para nosotros. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que de las ideas más importantes es mide, entiende, diagnostica. Cada cultura es distinta, puedes tener varias subculturas dentro de tu organización. ¿Quién vive en tu casa? Y además tienes que pagar primero bien para poder implementar un modelo de salario emocional después, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos, a Recursos Humanos TV, como siempre, que nos invitó, a los maravillosos, a Vero Rojas, a Claudia Quintero y a Juan Corral. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que, Juan, hiciste un gran esfuerzo porque es noche por allá, pero de verdad muchísimas gracias por sus aportaciones. Ayudan muchísimo a la comunidad de Recursos Humanos, porque recordemos que todos estamos pues cuidando al talento, y el talento es lo más importante de los negocios. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su tiempo. Gracias. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. 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 Adiós Bye, a bye. todos. Muchas gracias. Chao. Bye.